Gracias, muchas gracias. Bueno, compañeros, buenas tardes nuevamente. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes en esta actividad. Como yo comentaba ahora, estoy procurando avanzar mucho todo lo que pueda en esta actividad, pero para mí ha sido muy difícil porque es muy poquito el tiempo y son muchos los temas y estoy tratando de condensarlos. Yo no sé si la clase pasada alcanzamos no recuerdo, pero si alcanzamos a iniciar con este tema o simplemente dije que me había faltado arrancar con este tema, ¿cierto? Que fue así, damas y caballeros. Sí, ese tema no lo vimos, doctor. Listo, vamos a arrancar entonces aquí. Voy a tratar de acelerarme un poco porque me queda esta parte y me queda la parte de renovación, beneficio y algún manejo muy ligero de subproductos del beneficio. Y por lo menos para dejarles inquietudes para el módulo que sigue, no sé quién será el colega, seguramente, como el doctor Rubén dice, es una persona muy calificada, pero de pronto para que les crear en ustedes algunas inquietudes en ese sentido. Entonces, como siempre, me voy a ir yendo, ustedes van interrumpiendo sin ningún problema. Me disculpan que no tengo aquí la pantalla para ver quién me está hablando. Y voy a empezar a hablar de lo que es cuando uno ya ha instalado el cultivo y lo siembra en campo. Este es el principal problema. Todas, para los técnicos y no técnicos, le hablan a esto de malezas. Hoy, hace muchos años se habla de arbences. Cuando se habla de arbences y hay malezas, aunque no son sinónimos, son términos similares. Pero con estas fotografías, con ambas, lo que quiero significarles a ustedes aquí es que estas plantas, como yo las estoy individualizando y son el cultivo principal, no necesitan, como hablábamos en la clase pasada, de que esto esté como un tapete sin cultivo, sin maleza, sin nada. No, esto a mí no me importa que esté así, por dos motivos. El primero es, si estoy entrando a una época seca, estas malecitas me ayudan a conservar la humedad relativa aquí, un microclima que se forma en cada planta, y estas plantas van a aguantar un poquito más. Pero si usted pela todo este suelo y lo deja expuesto al sol y a la temperatura elevada, se va a perder más rápido la humedad del suelo. Hay algunas personas que dicen que estas absorben mucha más nutrientes y que retrasan el café, pero aquí lo importante es la humedad para que todas estas plantas crezcan y se desarrollen bien. Entonces, pues aunque este terreno está plano, pero los terrenos de nuestra zona cafetera son como estos de aquí del frente, que son unas paredes, allá sí que vale tenerlos así, pero este cultivo, si estuviera instalado en este frente, debería estar instalado a través, no en este sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es parte de las obras de conservación de suelos y es una buena práctica agrícola. Y mantener estas calles, si no le voy a meter comida, como comentaba yo la vez pasada, es mejor tenerlas enmalezaditas así y el área de plato completamente limpia. Está limpiecita y aquí enmalezado si no le va a meter comida. Segundo, está comprobado de años, pero todos los que ustedes quieran, que las arbences o las malezas, una maleza es una planta desubicada en un cultivo. Por ejemplo, en un cultivo de cítricos o de aguacate o de papaya y me aparecen unas matas de café, la mata de café es maleza. Un arbence es una planta que puede convivir con el cultivo sin afectarlo, ¿cierto? Y algunas plantas definitivamente son muy competitivas con el cultivo en ese sentido y por eso esta diapositiva. Estas que son gramíneas,
estas que son gramíneas, no todas, estas que tienen este color verde clarito son un problema al berriondo en cualquier cultivo aquí en Cafarnaúm, y los que tienen pastos, si tienen algún ganadito por ahí, saben que estas las sacan ahí mismo, estas que están de este color así, aquí ya la planta semilló y va a ser un problema porque repartió semillas, y aparte de eso ella por sí sola es capaz de reproducirse por aquí por debajo del suelo y multiplicarse. Entonces las gramíneas, que son estas, o los pastos, como si los quieren ver así, son las que más compiten y retrasan este cultivo. Entonces estas hay que mantener el plato limpio. Bueno, si están en las calles, vaya y venga, pero ellas terminan entrándose aquí al plato. Entonces hay que tratar de que estas no estén. La buena práctica agronómica o agrícola es mantener los platos limpios, y los platos se mantienen limpios con la mano o con un herbicida, con la venia de todos ustedes, ¿cierto? Si yo hago una buena evaluación de arbences en el cultivo y determino que mi mayor población, como es el caso que estoy viendo, es de gramíneas, pues la verdad, damas y caballeros, yo le metería un glifosato, yo, pero es mi punto de vista, ¿cierto? Ese glifosato tiene que tener ciertas condiciones de aplicación, porque si me le cae al café va a crear algo que se llama técnicamente fitotoxicidad y lo va a retrasar, posiblemente no lo mate, a no ser de que usted le descargue la fumigadora aquí en el árbol. Ahí yo sí le garantizo que es lo que se hace con los árboles, con las plantas de coca, que se les descargan unos volúmenes sobre las plantas en aspersión aérea o planta a planta aquí en el sitio, y sí las puede matar, porque es un herbicida que se trasloca por toda la planta y mata desde aquí arriba hasta la raíz. Por eso es que se usa el glifosato para la aspersión de cultivos ilícitos. Pero aquí estamos hablando de café, y en este caso, pues habría que hacer una aplicación con el glifosato. Hay un aparato, yo no sé si traje la diapositiva del aparato, no la traje, bueno, que todos ustedes lo conocen, que es el selector de arbences, que es un tubo de PVC en forma de una T, no sé por qué, yo creo que lo tengo más adelante, en forma de una T. Ese tubo de PVC tiene capacidad para 1 litro. Ese volumen de 1 litro son 900 centímetros cúbicos de agua y 100 centímetros cúbicos de glifosato. Con eso, la gente en campo les llama eso el trapeador. Yo tengo algunos cacharros que me pasó con eso. En alguna parte de Cenicafé llegué a un grupo de operarios, varones, les dije, ustedes van a hacer control de arbences hoy en tales lotes con el selector de arbences. Y aquí tienen ya los selectores y arranquen. Entre los operarios no mandé a damas, sino solo caballeros. Yo me retiré a otras actividades y me buscaron los operarios. Doctor, yo no, si quieren, no me dé más trabajo, pero yo no voy a aplicar con ese trapeador. Y entonces él y otro grupo de personas decían que no aplicaban con el trapeador, porque es así como se le llaman las fincas. Entonces le dije yo, venga hermano, ¿y qué pasó? ¿Por qué no va a aplicar con el trapeador? Y entonces me dijo, no, es que el trapeador es para mujeres y yo soy un hombre y yo no voy a trapear. Entonces le di una explicación al señor muy sencilla. ¿Usted prefiere aplicar con la fumigadora? Me dijo, sí señor, yo prefiero con la fumigadora. Y le dije yo, mire, usted con la fumigadora, en el día que sea un varón para aplicar, como llaman ellos en su argot, bota 4 fumigadas, 4 bombas, siendo un berraco para trabajar. 4 bombadas, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Termina bañado en sudor. Una fumigadora cargada con líquido al inicio de la aspersión pesa entre 25 y 30 kilos, más 30 kilos.
y fuera de eso, ella al vaivén del movimiento del operario empieza a soltar algo de agua y se termina con la espalda emparamada, llena de veneno. El operario me respondió, yo prefiero eso a trapear. Entonces, ¿yo qué hice? Les retiré el trapeador a todos ellos, entre comillas, el selector de arbences, se lo entregué a las damas y de ahí en adelante seguí contratando solo mujeres para la limpieza de los lotes, porque ellas primero lo hacían mucho mejor, me rendían el doble que los caballeros y el trabajo era una delicia para ellas y para mí. Entonces hago ese comentario porque seguramente ustedes en sus empresas pues pueden tener el mismo problema. Entonces, si alguna vez lo tienen y hay algún caballero que se rehúse a usarlo, usen las damas y van a ver que el rendimiento casi que lo pueden duplicar las damas. La otra cosa que quiero comentar acerca de ese producto, que no quiero volver a hablar de él, es que ese producto lo usa todo mundo para todas las malezas que tiene. Y ese está mucho mejor indicado para este tipo de malezas que tenemos aquí, que son gramíneas, incluyendo estas que son ciperáceas, que estas las aporrea mucho, pero no las elimina. A estas sí las elimina. Y por último, un comentario para no hacer más comentarios sobre ese u otros productos agrícolas. Ese producto aplicado con el selector o aplicado con la fumigadora en las arbences o en las malezas, como le quieran decir, no, usted aplica hoy y la mayoría de las personas creen que mañana debe de estar eso seco. No, eso necesita un proceso de absorción por parte de la planta. Más o menos el efecto demora entre 10 y 15 días. Usted más o menos a los 8 o 10 días empieza a ver las maticas medio amarillositas, pero todavía están verdes. Y a los 12, 15 días, dependiendo de la temperatura, está todo completamente seco. Entonces, para que no se vayan a llevar una falsa impresión de que eso no sirve y que con razón la coca, no, hay que tener claridad en esos aspectos. La otra cuestión es que si usted no tiene este tipo de arbences que está aquí en la fotografía y tiene arbences como las que se ven aquí, que hay un poquitico, un parchecito minúsculo que son arbences o malezas de hoja ancha, estas, por favor, si todo el lote estuviera en vez de estas y tuviera estas, yo le digo, no, papá, no bote la plata en ese producto, con un machete, con una guadaña, hágale. Cada vez que usted le meta guadaña a estas arbences, a estas gramíneas, las está sembrando y las está multiplicando. A estas las está controlando y las está sacando de competencia en el cultivo. A estas, repito, las está multiplicando. Al cortarlas, ellas emiten por debajo de la tierra una serie de tallos, si lo quieren ver así, que las multiplica por todas partes, entran a las áreas de plato y empiezan a competirle al café. Entonces, si ustedes, en el caso de estas que son ciperáceas, estas plantas almacenan plagas que me atacan el café. Estas gramíneas también, pero estas tienen unas plagas muy graves que se le pasan a las gramíneas y al café también. Entonces, estas hay que sacarlas, identificarlas bien, aquí están, identificarlas bien con un operario, entonces usted las saca. Estas hay que sacarlas así de raicita como están marcando aquí. Esta es una gramínea que está aquí, se alcanza a ver un pitico, estas son gramíneas. Claro, esto ya es cuestión de un técnico que la sepa identificar, pero estas ciperáceas se reproducen. Cuando usted corta aquí, esta tiene un montón de rizomas aquí que empiezan a multiplicarse y empiezan a buscar por dónde salir e independizarse, ser plantas nuevamente. O si llegan a ese punto de estas que florecieron, semillan y reparten semillas por toda parte. Entonces, estas hay que sacarlas con la manito y de raíz. Y cuando ustedes las sacan, como en el caso de esta fotografía,
encuentran unos puntos blancos aquí. Este punto blanco son colonias de insectos que le devoran el café en 8 o 15 días. Y como esa es una plaga que ataca la raíz, usted no ve sino las plantas amarillositas y qué raro, y ve hormigas subir por las matas de café, suben y bajan. Entonces todo el mundo dice, hay que controlar las hormigas. Eso me pasaba también en cítricos, en guanábana, en aguacate. Y yo, las hormigas me valen huevo. El problema está abajo en el suelo, véalo, aquí está. Entonces, no se trata de tener el suelo pelado como está aquí en esta fotografía, porque esta era una siembra de frijol, pero esta fotografía me sirve para esa explicación. Estos puntos son un problema muy grave. Cuando el técnico lleva una lupita y le muestra a usted, levanta esta caparazoncita y ahí hay 200, 300 individuos que se están multiplicando y le acaban a usted con el cafetal. ¿Alguna pregunta o algún comentario, compañeros? Entonces, pues el uso de la guadaña es una buena herramienta, ¿cierto? Para cortar estas arbences que son de hojita ancha, llamémoslas así, y usted mantenga el área de plato limpia. Si usted tiene el área de plato, déjeme esto así como está, no se preocupe, aquí no, mejor dicho, esta es una muy buena práctica agronómica para el cultivo del café, muy buena, porque usted está protegiendo su café. Aquí me parece que el plato está un poquito exagerado, pero está bien hecho. Podría ser un poquito más pequeño en aras de la conservación del suelo, pero aún así está bien. Estas son menos competitivas y estas no tienen raíces que me vengan aquí a competir con el café. Entonces, esta es una excelente práctica agrícola. El uso del asadón está mandado a recoger por las laderas que manejamos, ¿cierto? El uso del asadón mandado a recoger, pero el selector de arbences, aquí está el trapeador, es una maravilla. El señor se viene tocando con este aparatejo las malezas, usted no las ve mojadas. ¿Cuál es el problema de este equipo? Ya les decía yo, los caballeros dicen que ellos no trapean porque son varones. Y yo no veo la razón de ser para no meterle morbo a eso. Y la otra situación es que una fumigadora llena con producto pesa, como les decía ahora, entre 25 y 30 kilos, digamos que pesa 30 kilos, y fuera de eso le moja la espalda. Este aparato lleno con producto pesa Profesor, 2 kilos. profesor, 2 disculpe. kilos. Sí, señor, sí, señor. ¿Y no se puede hacer utilizar un herbicida selectivo para hoja angosta? Pues en vez del glifosato que no es selectivo. Es que usted me mete en camisa de 11 varas porque ese es un tema muy amplio. Claro, hay herbicidas para hoja ancha, no para hoja ancha, para hoja angosta sería como el glifosato. Para hoja ancha sí están los herbicidas de contacto que trabajan como si fuera una guadaña o un machete, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Lo que se trata como buena práctica agrícola es usar al mínimo productos y hacer la corrección a tiempo. Si usted ve que tiene una población muy alta de gramíneas como en la fotografía anterior, pues hermano, usted tiene que madrugarle y lamentablemente la única forma de acabarlas es hay dos formas de acabarlas no, de mantenerlas en un punto que no le compitan a usted y no le aumenten los costos de producción. Es o manda un operario manualmente a sacarlas y las tira en las carreteras, que uno ve permanentemente eso en las fincas, ve que la gente tira malezas a la carretera y el fin es que los carros pasen y las pisoteen y ellas no tengan capacidad de multiplicación. Dos, sacarlas manualmente otra vez, hacer un arrume, meterles petróleo, querosene, cualquier cosa y meterles candela y aún así ellas, muchas de ellas aguantan esa condición.
Y la última es un herbicida, pero si las arbences tienen demasiado tamaño o si ya llevan de establecida mucho tiempo, ellas se resienten mucho, muchísimo, pero vuelven y rebrotan con mucha fortaleza. Entonces, para eso de verdad hay que tener unos criterios muy claros y hay que conocer relativamente bastante para el manejo de ellas. Pero como inquietud, les dejo esa situación. No es que de esta pequeña charla o motivación técnica, ninguno de nosotros va a salir experto en el área y mucho menos yo. Pero el uso de esos productos hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de las veces nosotros las personas hacemos un uso indiscriminado. Por ejemplo, si usted usa glifosato repetidamente sobre malezas que son de hoja ancha, que no son problema, que no son competitivas con el café, que se mantienen en unos niveles que no hay problema, pero si usted quiere ver el lote pelado y aplica varias veces seguidas glifosato para controlar esa maleza, es decir, usted la controló hoy y dentro de 3 o 4 meses hubo un brotecito y usted volvió a aplicar y por allá dentro de 8 meses o un año o un brotecito y volvió a aplicar glifosato. A la tercera o cuarta aplicación, las malezas hacen gárgaras con el glifosato y ya no le sirve el glifosato y ya sí se convierten en problema para el café o el cultivo que sea. Entonces, por eso te digo que desde ese punto de vista técnico hay que tener mucho cuidado con el manejo de agroquímicos. Facultados por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación para formular en cualquier cultivo agrícola, solamente estamos los ingenieros agrónomos y los agrónomos. Si por alguna razón a usted un ingeniero forestal, agroforestal, ingeniero mecánico, ingeniero agroindustrial, técnico agrícola, va y le hace una formulación de lo que sea, así esté bien, y usted tiene problemas, usted tiene todo el derecho a demandarlo porque los únicos facultados para formular y saber qué es lo que están formulando somos los ingenieros agrónomos o los agrónomos porque obviamente hemos recibido capacitación en ese sentido. Entonces, por eso te digo, no es que le esté sacando el cuerpo a la explicación, porque es un tema de mucha profundidad y de mucho conocimiento, no solamente de los productos, sino de las arbences que se van a controlar, de la selectividad o no. Hay productos que son selectivos a un cultivo y atacan determinadas malezas y hay otros que no son selectivos al cultivo, pero usted definitivamente los tiene que aplicar porque esa arbence ya o esa maleza ya no es capaz de manejarla, entonces usted tiene que saber cómo lo va a hacer para no dañar el cultivo. Entonces, resumiendo, si usted quiere acabar con las arbences o malezas gramíneas, o lo hace manualmente o le mete guadaña permanentemente abusando de la guadaña para que ella se multiplique más veces, pero en la medida que el café va cerrando calles, en que estas ramas de café se empiezan a abrir, ellas por luminosidad empiezan a restringirse y terminan no atacando el café. Por ejemplo, la mayoría de ustedes estoy seguro que a sus lotes de café han entrado y lotes de café de 3 años o 2 años y medio que ya han cerrado calles, eventualmente consiguen una malecita debajo del cultivo. ¿Por qué? Porque no ha llegado la luz, porque no tienen luminosidad. Las plantas necesitan de luz para poder crecer y desarrollarse. Pero en estas partes abiertas, en etapa de establecimiento, usted las encuentra por todas partes y de todos los tipos. Entonces, por eso mi sugerencia como buena práctica agrícola, platos limpios y maneje estas calles dependiendo del tipo de arbence que esté presente. En unos casos, por ejemplo, el herbicida al que tú te refieres que para hoja ancha hace el mismo efecto del machete.
Y ahí sí, yo soy muy poco ecólogo en muchos sentidos, porque yo les digo a mis estudiantes, vea hermano, la agricultura es poner la plata al sol y al agua. Si usted sale con el pensamiento ecólogo y proteccionista y todas esas cosas, estoy de acuerdo con usted. Pero cuando ese pensamiento ecólogo y proteccionista del medio ambiente se le cruza con su interés económico, yo lo quiero ver diciendo a usted, por ejemplo, en el cultivo de piña. Para sembrar piña usted necesita tener entre el bolsillo el día que decidió sembrar piña entre 45 y 50 millones de pesos. Si no los tiene por hectárea, si no los tiene no se meta, porque no es capaz de sacar la piña adelante. Y si usted se va a poner con pañitos de agua tibia, pues hermano, usted enterró 50 millones de pesos. Se lo puedo asegurar. Porque cuando se le vino determinado problema sanitario, la única solución que tiene es hacer la aplicación de un producto dependiendo pues del problema sanitario. Y aquí en café sucede exactamente lo mismo y no quise traer un ejemplo de café porque nos desviamos del tema. Entonces mi sugerencia es el uso de la guadaña o de un herbicida de contacto, que es al que usted se refiere, no sé si era Hernán o Roberto el que estaba preguntando, el uso de una guadaña es exactamente el mismo efecto que tiene el uso de un herbicida de contacto. Y este selector de arbences se usa con los herbicidas sistémicos como el glifosato, hay otros tantos, ¿sí? Porque con este usted no tiene chance de que haya viento y le cause deriva y haga fitotoxicidad en los árboles. Usted, la única forma de crear fitotoxicidad, que ya la vamos a ver, con este aparato es que este operario toque estas hojas y lo suba por aquí. Y eso es imposible, imposible, imposible. Entonces, mi sugerencia es, si tienen que usar un producto, pues si ustedes conocen suficiente, ya saben que tienen que tener varias herramientas técnicas para poder saber qué es lo que van a usar. Y si no, en lo posible, hay que usar o una guadaña o un machetico o solamente mantener las áreas del plato limpio. ¿Alguna pregunta o algún comentario, compañeros? Este es un caso en el que yo vuelvo a reiterar una zona relativamente plana para siembra de café, pues entonces, ¿qué había que hacer? Yo, por ejemplo, en algunos cultivos como en frutales, cuando encuentro un potrero así, que esto tiene una grama para una cancha de fútbol, pero para ganado no hay aquí nada, no hay proteína, pues para ser honesto, ¿cierto? Aquí yo le diría a cualquiera de ustedes, ¿sabe qué, hermano? Siembre con glifosato, porque yo estoy viendo que el 95% de las arbences es gramínea, poco competitiva. Entonces, ¿cómo es sembrar con glifosato? Yo tengo trazado todo el lote. Cojo un operario con la fumigadora y le digo, descárgueme aquí, aquí, aquí y así sucesivamente. A los 10 o 15 días, usted se para por aquí en un extremo de estos y mira, y esto parece un ajedrez, puros cuadritos amarillos y verdes, amarillos y verdes, amarillos y verdes. ¿Qué tiene que hacer el operario que va a sembrar? Abrir el hueco y colocar la planta. Y usted ya se ganó esta competencia aquí los primeros 2 meses, que es terrible el uso de eso. Miren aquí esta siembra es en el municipio de Chinchiná, en Caldas. Esta es una siembra a metro. ¿Qué hizo el técnico de la zona? Simple y llanamente dividió esto por lotes de 100 plantas cada uno. ¿Para qué? Para administrar. Entonces, por decir cualquier cosa, este es el lote del mango. El lote del mango, él tiene un plano y tiene el lote 1, 2, etcétera, ¿sí? Cuando él lleva registros, que ya vamos a ver, lo importante es que lleva registros de todo, dice, ya es hora de renovar este cafetal, así como lo tiene aquí. Y él sabe por qué, porque el año pasado este lote, por decir cualquier cosa, me produjo 300 arrobas y este año me produjo 120.
quiere decir ese lote va para tierra porque las siguientes serán 40 o 50 y estoy perdiendo plata, como vamos a ver más adelante cuando se haga renovación. Entonces estas divisiones sirven para administrar y observen una cosa, hay coberturas muy leves, pero las hay en los lotes, a pesar de ser un lote relativamente ondulado. Aquí esto se hizo un control de arbences con glifosato. Uno con un poquito de experiencia sabe que aquí hubo glifosato, por aquí hubo glifosato en todas partes y están brotando algunas arbences. Entonces esto es por administración, por conocimiento y para llevar registros para toma de decisiones. Aquí estamos en una loma. Cuando yo tengo estos suelos así, yo no puedo darme este lujo de perder este suelo. La explicación que yo les daba la otra vez del paso de la maquinaria agrícola es que si uno le pregunta a cualquier agricultor cuál es la parte más productiva de la finca, le dice la vaguita, la vaguita. Pues claro, si de aquí se me vinieron los limos para acá para abajo, que es la fracción nutritiva del suelo. En lo posible hay que hacer coberturas, pero con estas pendientes tan grandes, si yo la voy a descubrir, compañeros, hagamos unas obritas de infraestructura sencillas. ¿Sabe cuál es? Sembrar este plátano que está aquí a 2 metros, aquí a 2 metros, a 2 metros, a 2 metros. Y después de 10 o 12 metros, otra barrerita de plátano a 2 metros, a 2 metros, hermano, y usted le quita fuerza al agua porque esas barreras se las retienen. Y fuera de eso tiene esta área enmalezada. Si ustedes van a sembrar bajo sombra, que es una excelente y una buena práctica agrícola, pero se reduce el rendimiento entre un 30 y un 50%, se aumenta el tamaño de grano, eso sí, y es posible que se obtenga una mejor tasa, pero el volumen de producción es más bajo. Van a contar con que la especie forestal, siendo la más mala del mundo, le va a aportar a usted materia orgánica al suelo. Materia orgánica al suelo. Eso sí, el tamaño de las hojas de los árboles de café va a aumentar. ¿Por qué? Porque las plantas tienden a defenderse. Como ya no capturan la misma energía luminosa o radiante del sol, ellas extienden su área foliar y los invito a todos, si tienen esa experiencia en sus predios, vayan y miren las hojas de una planta que esté bajo sombra y compárelas con una planta que esté a plena exposición solar, y la de la plena exposición solar son hojas pequeñas y las de la sombra son hojas mucho más grandes. Pero aquí no se trata de hacer ese comentario solamente, sino, por ejemplo, esto es un mulch, técnicamente se llama mulch, M-U-C-H, es producido por guamo santafereño, ¿sí? Y aquí está el guamo, o guamo común y corriente, o para Nariño guava, donde se van cayendo hojas y se van reciclando, va mejorando el porcentaje de materia orgánica y se ayuda a la protección de los suelos. Esta ya se las había mostrado a la carrera en estos días, diciéndoles yo que yo espero de ustedes el mayor índice de uso del suelo. Me disculpan mis expresiones, damas y caballeros, que son a veces muy vulgares, pero las preguntas que me han hecho en algunos posgrados y en algunas especializaciones que he tenido la oportunidad de dictar, me dicen, doctor, pero es que me dijeron que la yuca acaba con el suelo. Y entonces yo le digo, con su respeto, voy a emplear una palabra que me va a causar dolores de cabeza, pero espero que les quede grabada por ese motivo. La yuca no acaba con el suelo. El que acaba con el suelo es usted por bestia, porque está sembrando un cultivo limpio en una loma. Y entonces, cuando usted remueve el suelo, eso usted no se va a devolver a cubrir donde sacó la yuquita, porque una mata vale huevo. Pero normalmente, como hemos visto en otras diapositivas que ya vienen adelante también, uno siembra muchas más. Yo leí esta mañana un artículo del gerente técnico o del director ejecutivo de un comité de cafeteros, para no traerlo a colación aquí,
y hablaba de que la calidad del café colombiano estaba dada, entre otras cosas, porque se sembraban estos cultivos, con lo que estoy de acuerdo, y decía, y yuquita. Ay, a mí me hierve la sangre cuando una persona del gremio desconoce algunos aspectos técnicos. Claro, la mayoría de los directivos no tienen la formación de ingenieros agrónomos o agrónomos, pero los que tenemos esa formación tenemos que tener claridad en esos aspectos que ya les comenté yo, que la yuca es prohibida, porque es sustrato para la multiplicación de patógenos. Entonces, qué pena con los colegas que digan algo contrario, porque seguramente que los hay. El suelo no se cansa si usted lo maneja bien. Si usted está permanentemente haciendo reciclaje de nutrientes con las hojas, con las ramas, con los tallos que caen, inclusive con algunos frutos, ¿sí? O con los desechos de cosecha. Esto es tomate chonto. Aquí hay plátano, ¿sí? Y como les comentaba, aquí está el café y entre el café hice sembrar maíz. Y en otro lote que no encontré las fotografías, hice sembrar papaya. Entonces, y es que sí se puede, claro que se puede, mientras que esta no le compita el café o el café no le compita el cultivo que usted está colocando. Cuando este café empieza a cerrar calles, yo le digo, no, metico papá, pues cómo me va a meter ese tomate ahí, si ese tomate no le va a dar ni rabia. ¿Por qué? Pues hermano, porque este café no lo deja, este café lo está cerrando y en un ratico le da un montón de tallos alargados, que es un proceso fisiológico que se llama etiolación, y no le va a producir nada porque se van a quebrar con un vientecito y no hay producción. Ahora, si usted siembra plátano a metro, también se van a competir entre los plátanos y con el café y ahí no va a tener nada. Pero mi sugerencia es siempre sembrar café con cualquier cultivo. ¿Y cuántas cosechas puedo sacar? Las que usted quiera, mientras que no le compita el cultivo. Mire que aquí el tomate está casi a 1 metro de los árboles de café y está a más de 2 metros de las matas de plátano. Yo no veo por qué no. Ahora, este cultivo se maneja como si fuera un cultivo independiente. Este se maneja como un cultivo independiente y el cafecito como un cultivo independiente. Y si tuviéramos maíz como un cultivo independiente. No, que es que los señores que producen tomate andan recorriendo todos los departamentos diciéndole a los dueños de las empresas agrícolas, venga, venga, présteme la finca, sembremos tomate y vamos a terceras. Y usted no tiene que poner nada, présteme la tierra y no más. O usted tiene que poner la mitad de la materia orgánica. Yo me ocupo de los jornales, de las fumigaciones y de la cosecha. Y cuando salga aquí de la finca para vender, usted viene, me registra, se mira cuánto llevo, yo le cuento a cómo vendí o vamos y vendemos y usted saca la parte suya y listo. Eso es lo que no podemos hacer, porque al que está alquilando la tierra le importa un soberano pepino que su tierra se acabe o que se vuelva, como yo les digo, que quede sirviendo para secar ropa, elevar cometas o hacer ladrillos. Entonces, yo quiero dejar en todos ustedes esta inquietud como buena práctica agrícola hasta donde sea posible. Y mire que aquí, entre comillas, unas comillas bien grandes, cambiamos la población de arbences. No hay tanta gramínea, hay hoja ancha que es manejable, casi que pasando uno a hacer chequeo del tomate o del plátano, del café, con el pisotón de las personas, ellas se autocontrolan y quedan quietecitas ahí en stand-by. ¿Alguna pregunta o algún comentario, compañeros? Esta fotografía es más común de lo que yo pensé después de que empecé a dictar muchos cursos, que yo tengo varias de estas y me saltaba a la palestra más de uno de las personas y me decía, eso lo tengo yo en mi finca. Y entonces yo le decía, ¿cierto que usted aplicó glifosato hace unos 15 o 20 días? ¿Y usted cómo sabe? Porque esta es la fitotoxicidad que produce la aplicación de glifosato en un café joven. Y mire que hay puras gramíneas por los lados. ¿Qué pasó? El operario aplicó con fumigadora.
Seguramente estas arbences que están aquí al lado, alrededor de los 15 o 20 días, van a estar amarillas, pero el café, mire, las hojas se volvieron, esto se llama técnicamente lanceoladas, como una lanza, se volvieron así todas. Y aquí donde empieza a crecer el café, se formaron un montón de cogollitos para crecer. Este café se recupera, sí, haciéndole un manejo técnico y va a demorarse para producir más o menos entre 6 meses y un año con relación a los que no tengan este problema. Entonces, por eso la invitación que les hacía al principio, por favor, juicio con el uso de los productos químicos o de los agroquímicos. Si no tenemos más bien una buena formación en ese sentido, procuremos no hacer tonterías porque nos pueden costar un poquito más de dinero. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Porque no voy a hablar más sobre ese tema, damas y caballeros. Sí, doctor, una pregunta. Cuando uno está haciendo la mezcla de los cultivos, ¿también puede mezclar otras cosas como zanahorias o papas, o esas no, porque también son como así un tubérculo? Excelente, Estelita, usted se dio la respuesta. Excelente. No se puede. Sí se puede. Es posible que no le pase nada, pero si le pasa, su finca se acordará de mí. Mis estudiantes me dicen, profe, nos acordamos de usted cada vez que salimos a campo porque nos pasó lo que nos comentó en clase de tal cosa. Digo yo, claro, porque es que si no le sucede nada, perfecto, no hay problema, Estelita. Pero si le sucede, su finca ya sabe para dónde va. Sí, Bueno, gracias. con todo gusto. Voy a hablar de nutrición, un poquitico, porque por petición de ustedes quiero de pronto alcanzar a llegar en esta clase a las cuestiones de productos y subproductos del café. En el caso de nutrición, a todos los que trabajamos en el campo y tenemos la profesión que yo tengo, cuando llegamos a una finca y vemos una planta así, el agricultor nos dice, es que mire hermano, mire, vea, falta de urea, mire esa mata como está de amarilla. Para todos, no, bueno, para la gran mayoría de los empresarios agrícolas, todos los amarillamientos en los cultivos es falta de urea. ¿Quién dijo? Eso es falso. Esos amarillamientos como esta matica que están viendo ahí, miren las del fondo que están un poquito más verdes, pero la que le sigue abajo también está un poquito amarilla, son debidos a múltiples situaciones. Y es posible que si usted le aplica urea a esa planta, como los agricultores pretenden, el problema se le agrave y se le triplique. Entonces, mi llamado es, esas clorosis, esto se llama clorosis, estas clorosis son producto de muchas cosas. La que estamos viendo ahí en ese momento, realmente sí es una deficiencia de nitrógeno y es necesario corregirla con urea. Sí, el análisis de suelos me dice a mí que el suelo está deficiente en ese elemento. Si no, puede obedecer a un exceso de humedad en esa parte del suelo, en esa parte, o puede deber a el uso de materia orgánica sin la completa descomposición, o puede deber al efecto de la deriva de un herbicida que usted utilizó para para corregir un problema de arbences, o puede deberse a una técnicamente se llama una fitotoxicidad causada o por la aplicación de un veneno para controlar un problema sanitario causado por hongos o por bacterias, o por la aplicación de un insecticida. Entonces, el llamado de atención y la buena práctica es, por favor, no apliquen innecesariamente lo que no es, porque están haciendo mal uso de los productos, si es que van a hacerlos.
No es que yo estoy aplicando solo materia orgánica, es posible que para esa planta, esa materia orgánica que usted está aplicando, que es una buena práctica agrícola, para esa planta o para ese sector, es una mala práctica agrícola. Entonces, les quiero dejar esa inquietud en ese sentido. Y en ese mismo sentido, aquí tienen ustedes, esto es un trabajo de Cenicafé, donde se le hizo aplicación de fertilizantes a café bajo la sombra, ¿cierto? Y ustedes ven las dosis que se aplicaron en diferentes sitios. Este naranjal es en zona óptima cafetera de aquí de Caldas, este Albán es en el Valle, el Rosario es en Antioquia, Paraguaycito es en el Quindío, La Trinidad es en el Tolima y Supía es en Caldas. Si ustedes ven, entre más cantidad de fertilizantes se le eche hasta cierto punto, la planta va aumentando su rendimiento. Y en cada localidad el aumento es diferente. Entonces, uno no puede comparar los resultados de la finca del vecino con la mía, porque es muy probable que van a ser diferentes. Yo he tenido unas experiencias en ese sentido muy desagradables para el vecino, porque ha venido el señor X de la finca y me pregunta o me consulta, lo visito, le formulo el fertilizante y el señor tiene una cosecha buena. El vecino hace exactamente lo mismo y tiene una cosecha pésima. El vecino viene y me hace el reclamo a mí, que me ha sucedido varias veces. Yo apliqué lo mismo que don Julano y a mí, yo porque produje menos y él produjo más. Porque es que el señor que yo le dije que aplicara eso, yo vi, fui, toqué, miré datos, miré el análisis de suelos y me di cuenta que era lo que necesitaba. El suyo necesita una cosa totalmente distinta. Pero si estamos cerquita, no señor, son dos cosas totalmente diferentes. Como le pudo haber ido bien, le fue mal. Entonces, señor, usted tiene que hacer una cosa diferente. A un señor en alguna ocasión le dije, ¿sabe qué, hermano? Esta fertilización, ahórresela, métale solamente caldolomítica. Y la caldolomítica le vale una tercera parte de lo que vale el fertilizante y la aplica más rápido. O sea, los costos los bajó en el 70%. La cosecha de ese señor fue a las nubes. El vecino hizo lo mismo y se le bajó. Pero era que yo le había visto al señor en los datos del análisis de suelo y me di cuenta que tenía una fábrica de fertilizantes en el suelo que estaba amarrada por un elemento. Entonces lo único que hice fue soltar, quitar ese elemento del suelo de ahí, que es el aluminio, quitarlo del suelo. Y yo, aluminio, quítese. Y soltó todo lo que tenía amarrado, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre, todo lo soltó y la planta se nutrió. El señor cogió una cosecha muy buena. A la cosecha siguiente le dije, venga papá, usted ahora sí me tiene que fertilizar normalito porque camine, que si no fertiliza su cosecha se va a ir al piso. Ah, bueno señor, pero se ganó un montón de plata en la primera cosecha. Entonces, que esta diapositiva les sirva a todos ustedes de ejemplo, ¿sí? Que en la medida que se puede aumentar la dosis, la producción aumenta hasta cierto punto. Y que no fertilizar no quiere decir que no produzca. En algunas ocasiones, con suelos muy orgánicos, la producción puede ser relativamente buena. Para esto, ¿qué se necesita? Pues que alguien le interprete a usted el análisis de suelos y lo oriente bien orientado, ¿cierto? Aquí tienen ustedes en cuánto se reduce la producción si usted no fertiliza. Este es un dato que saqué de Cenicafé, no recuerdo de dónde. Aquí están los mismos sitios de las mismas partes. Aquí está el Rosario de Antioquia en Venecia, ¿cierto? La reducción en la producción por no fertilizar en el primer año fue el 46, después del 34, el 29 y el 36. Se dan cuenta ustedes que no siempre es uniforme. ¿Por qué? Pues porque las condiciones climáticas juegan un papel muy importante aquí y la edad del café. En la medida que el café se va volviendo más viejo, la producción empieza a bajar como lo vamos a ver un poquito más adelante.
Aquí tienen otra vez un amarillamiento, no solamente a nivel de almácigo. Mire, estas bolsitas son bolsitas de kilo. Miren las pequeñitas que son. Y esta es en campo. Son exactamente las mismas. Esto es una deficiencia de un elemento que se llama hierro, tanto en almácigo como en campo. ¿Qué sucede con esto? Que la gente, ay, como están de amarillas, métale urea. Ve, aquí le metieron urea. Esta es pepita, esta blanca es urea y esta de este color cafecito es DAP. De eso estoy seguro. Y el café siguió igual. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el señor, esto no es nitrógeno, esto es hierro. Cada deficiencia nutricional se caracteriza de una forma diferente. Nosotros los humanos vamos donde el médico y tenemos la fortuna de hablar y hacernos entender. Los animales se resienten y se tiran a un lado o jadean o mugen o alguna cosa. Las plantas nos lo expresan así, nosotros tenemos que saberlas interpretar. Entonces, recalco eso. Aquí vienen ustedes otra vez. Por más potasio que yo aplique, hasta cierto punto, la planta responde. Pero de ahí para allá, este incremento en la producción, pasar de 150 kilos a 300 kilos, me implicó subir 20 o 30 roas. ¿Cuánto me vale ese potasio? 150 kilos más. ¿Cuánto me vale llevarlo hasta la finca? ¿Cuánto me vale aplicarlo? Para que no me produzca sino 2 o 3 granitos más por árbol. Yo los invito a que piensen en ese sentido. No puedo, no es que yo tengo más plantas y entonces le voy a poner más comida, ya que me acordé del tema de la clase pasada. Un buen técnico en esta área le tiene que decir a usted, la pregunta ya la vez pasada la hicieron y no se las devuelvo, pero la pregunta que yo les hubiera hecho en este momento les diría, si yo tengo 5,000 árboles de café por hectárea y los fertilizo con 1 tonelada de fertilizante, cualquiera que sea, orgánico, químico, como ustedes lo quieran poner, y tengo al lado otro lote de 10,000 matas por hectárea, tengo que aplicar 2 toneladas en el de 10,000. Estoy seguro, totalmente seguro que todos ustedes me habían dicho que sí. Pero si no, si de pronto hay alguno de ustedes que me hubiera dicho que no, dígame y me da la razón por la cual no lo haría. El hecho de tener más plantas por unidad de área no quiere decir que yo tenga que duplicar o triplicar la fertilización. No, señores. Las fertilizaciones, y recalco lo que les dije al inicio de esta charla, los ingenieros agrónomos y los agrónomos somos los únicos facultados por el Ministerio de Agricultura y de Educación para formularles a ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos los conocimientos básicos para decir esto. Las fertilizaciones, las aplicaciones de pesticidas, para llamarlos de alguna forma, siempre se calculan por unidad de área, no por planta. Entonces, la unidad de área que normalmente uno toma como ejemplo es la hectárea. Si en 1 hectárea tengo 5,000 matas, por decir de un abono, para facilidad de cálculos, voy a aplicarle 100 gramos por planta y tengo 5,000 plantas, el análisis me dio para 100 gramos por planta, tengo 5,000 plantas, entonces me gasto 500 kilos de fertilizante. Pero en la enseguida tengo 10,000 y tengo los mismos requerimientos. ¿Cuánto le aplico a cada una? 50 gramos. Y me estoy gastando los mismos 500 kilos por hectárea. Compañeros, damas y caballeros, lo que les estoy contando aquí, para serles honestos y para hablarles a calzón quitado, por una recomendación de estas, yo cobro aproximadamente entre 1 millón y 1,5 millones por hectárea. ¿Por qué? Porque la plata que se gana el productor es a las nubes, para serles honestos. Porque los costos de producción se les bajan al piso y los rendimientos se aumentan. Pero
se las estoy contando, pues porque no es tan fácil tampoco decir eso, pero para que ustedes entren en conciencia de esta información que les estoy dando. Yo tomé estos datos pues para apoyarme, pero la experiencia que he tenido en todo esto me ha mostrado estas mismas situaciones apoyadas en eso. Aquí tenemos alguna pregunta, algún comentario. Aquí tenemos en esta foto, sí, muñeca, no estoy viendo quién me está hablando. José Miguel. Ah, no, José Miguel, no, yo sé que eres tú. María Yolanda. Yolandita, sí, sí. Dime. Profe, mira, es que acá a mí no me queda claro porque pongamos, pues dices que las fertilizaciones se hacen por unidad de área, no por planta, pero a la hora de uno fertilizar, fertiliza es por planta y se dosifica por planta. Entonces, ¿por qué no se duplica en un lote, digamos el ejemplo que ponías? Si a la pregunta yo diría que sí se duplica el consumo de fertilizante porque entre más plantas tienes, pues a todas les vas a aplicar la misma dosis y entonces sí se duplica, o sea, claro, Yolandita, no claro, entiendo esa Yolandita. parte. Gracias, profe. Tú coges partiendo. Yo la verdad es que uso relativamente poco los análisis de suelos, pero tengo la suerte y la fortuna, primero de aprender, de saberlos calcular, ¿cierto? A uno le dan un dato del laboratorio, le dicen porcentaje de materia orgánica, 5%. Entonces yo sé qué tengo que hacer con eso para ponerlo en kilogramos de nitrógeno por hectárea. Me dicen fósforo en forma de P o de P2 o 5 partes por millón. Entonces yo sé transformar eso en kilogramos de fósforo que hay en la hectárea que la planta puede tomar. Y aparte de eso, yo hago un análisis diferente, digo, fisiológicamente esa planta tiene tal edad y necesita tales requerimientos, así como ustedes y yo con los hijos pequeños tenemos unos requerimientos nutricionales y cuando están grandes son otros. Aquí es exactamente igual. ¿Qué sucede? Que a usted los datos que usted tiene del análisis de suelos, usted ha sacado una muestra compuesta de su finca, se supone que sus lotes son más o menos uniformes. Uno saca una muestra de suelos de la zona pendiente y una muestra de suelos de la zona más planita o más pendiente, dependiendo de lo que uno tenga. Y manda 2 muestras al laboratorio y le llegan 2 resultados diferentes. Para la zona menos inclinada y para la zona más inclinada. Esos datos vienen para que uno los calcule por hectárea. Si usted coloca, vuelvo al ejemplo, 5.000 plantas y no las fertiliza como mirábamos en el dato anterior, las plantas van a tomar del suelo lo que tienen, ¿cierto? Pero si coloca 10.000, pues las plantas compitiendo una con otra van a tomar del suelo lo que tienen, no pueden tomar más. En ese mismo orden de ideas, una planta contigua a la otra compitiéndose por el espacio en el suelo, por el espacio aéreo, ¿sí? Limitan su producción. Entonces, si usted, como vimos anteriormente, le echa el doble de abono, la planta por la competencia, eso se llama intraespecífica, o sea, dentro de la misma especie, no puede echar las ramas más grandes. Primero por genética, segundo por competencia y tercero, si las ramas alcanzan a entrecruzarse, que eso sucede después de los 2 años de sembrado en el caso del café, esas ramas que se entrecruzan no reciben cierto estímulo luminoso o de brillo solar que induzcan la formación de más granos y no le devuelven a usted, de acuerdo con los trabajos de investigación que se han hecho por muchos años, no le devuelven a usted la cantidad de dinero que usted invirtió en la compra de fertilizante y en la mano de obra que usted utilizó para aplicarlo.
Sin embargo, si usted hace las aplicaciones por planta, teniendo en cuenta la hectárea, teniendo en cuenta que para el ejemplo que colocamos, en 5.000 serán 100 gramos, pero si yo tengo 10.000, aplico 50 gramos a cada una, esos 50 gramitos sí se los devuelve en producción, porque ella los usa bien en las partes donde están determinadas para la producción. Las otras partes hacen una cosa en las plantas que se llama consumo de lujo. Yo he colocado este ejemplo varias veces, ya que tu muñeca me da la oportunidad. En el diplomado de cítricos surgieron la misma inquietud. Los que tienen o tenemos, no es el caso mío, pero seguramente es el de todos ustedes, tenemos un poquito de mejor apoyo económico. Con el pico y placa nos compramos o se compran 2 carros, ¿cierto? No, es que yo para ir al centro, para ir a la finca, para ir a la empresa, para ir a trabajar, no, yo no me mamo ese pico y placa, yo me defiendo. Pero cuando acaba el pico y placa, yo quiero preguntarles, ¿qué hacen con el otro carro? ¿Pueden manejar 2 carros a la vez? No. Yo tengo un familiar muy cercano que lo quiero mucho, que es fiebre por los carros. Y tiene, pues, tiene forma y tiene una casita grandecita. Y en el garaje le caben 4 carros. Pues tiene un BMW, tiene un Mercedes-Benz, tiene un Volkswagen Amarok y tiene un Audi. Y se va a trabajar ¿en cuántos carros? En uno. ¿Qué hace con los otros 3? Pues los tiene guardados. Las plantas, si usted les echa fertilizante o comida o las nutre en exceso, ellas hacen consumos de lujo, que es lo mismo el ejemplo que estoy colocando de mi familiar muy querido y muy cercano. Consumos de lujo. Entonces, la planta son hojas más gruesas, ramas un poquito más gruesas, pero la producción es la misma. Pero las ramas más gruesas y las hojas más gruesas son un caldo de comida para ataques de plagas y de enfermedades. Y entonces usted dice, hermano, me atacó una enfermedad que nunca me había atacado. Yo, ¿con qué fertilizo y cuánto? Tanto. Yo, no, papá, ponga a aguantar hambre esa mata y verá cómo se le duplica la producción. ¿Por qué? Porque las plantas responden a determinados estímulos como usted y como yo. Yo pongo un ejemplo y me disculpan lo grosero que soy. Yo siempre digo en mis clases, el que no tiene más con su mujer se acuesta. Yo no tengo más, me toca con la mía. Pero todos los que tienen, pues le dan la vueltica a las demás, eso ahí no hay nada que hacer. Y aquí sucede exactamente lo mismo y me disculpan esa ejemplo tan tonto, pero es buscando que no se les olvide esta circunstancia que estoy colocando aquí. Entonces, la invitación es dentro del manejo del cultivo, uno de los costos que eleva muchísimo la disminución o lo que disminuye los ingresos es la fertilización edáfica. Entonces, el llamado como buena práctica es hacer racionales y hay herramientas de juicio técnicas para poder dar esa razón técnica. Pero, claro, uno pensaría, tengo más plantas, pues yo duplico. En ese momento, pues ustedes utilizarían el doble de fertilizante y la respuesta de la planta en producción no sería igual. Discúlpeme en un segundito, un segundito.
Gracias, es que está empezando a lloviznar y tenía que cerrar unas ventanas, muy amables. Bueno, entonces, no solamente las matas amarillas que mostramos al principio son problemas sanitarios. Ya hago dos comentarios aquí. Sobre lo del glifosato, me disculpa, ¿qué es mopear? Que me pregunta cómo se mopea, pero no conocía el término. Y sobre la dosis de fertilizante a aplicar en café, yo siempre les dejo un dato a los alumnos míos en pregrado y les digo, mire, en etapa de establecimiento, o sea, cuando la plantica está empezando a crecer, uno necesita, estas plantas necesitan nitrógeno, mucho nitrógeno. Pero cuando ya van a estar cercanas a floración, que eso es más o menos al año y medio o cercano a los 2 años de sembradas en campo, ya necesitan nitrógeno y potasio. El 90% de los cultivos comerciales, responden generosamente a las aplicaciones de nitrógeno, fósforo y potasio. Las otras aplicaciones son buenas, pero la respuesta en producción es muy baja y no quiere decir que la planta no las necesite. Hay que ser muy prudentes en el manejo de eso. Yo tengo una regla de oro para mí, y es que dependiendo del cultivo, la fertilización sumada en el año no debe de sobrepasar las 2 toneladas o máximo 2.5 toneladas, pero eso tiene que ser pues un exageramiento por hectárea, sumadas las fertilizaciones del año. ¿Por qué? Porque el cultivo no me devuelve más de plata o de dinero o de producción que me compense la aplicación de más fertilizante. No sé si hay alguna otra pregunta, la leí del chat. Bueno. Doctor, disculpe, pues yo la verdad tengo la misma duda de la señora que habló anteriormente con respecto a la cantidad de fertilizante. Entonces, uno, por ejemplo, le dicen son 700 kilos por hectárea y dividiría entre el número de matas que tiene, o cómo la ve usted, ya Sí, siendo señor. como más práctico. Sí, Roberto, así como tú dices, exactamente como tú dices. Mira, me devolví esta diapositiva para que miráramos esto. Mira, esto es K2O, kilogramos por hectárea por año. Esto, así le llega a uno los datos del laboratorio más o menos. Pero aquí, aplicando 160 kilos, se obtuvo el punto más alto de producción de café. Se obtuvieron alrededor de 6.500 kilogramos de café pergamino seco por hectárea. Eso equivale como a 450 arrobas de café pergamino seco por hectárea. Es una excelente producción, ¿cierto? Pero se siguieron aplicando más cantidad. Le voy a poner esto, como digo yo en mis clases, en antioqueño. Aquí apliqué 15 por 15. Aquí apliqué alrededor de 900 kilos de cloruro de potasio, 800 y tanto de cloruro de potasio. Pero aplicando 1.600 kilos, que es de cloruro de potasio, de lo que ustedes compran comercialmente. 1.600 kilos, la producción en vez de aumentar disminuyó para el caso de esta situación, ¿cierto? En vez de aumentar disminuyó. Pero supongamos que hubiera aumentado. No aumentó sino aquí un pitico y después se mantuvo estable. O en este caso,
aumentó aquí un poquitico y se mantuvo estable al año siguiente. Y aquí se comportó igual, pero en el último año, que aquí el café estaba más viejo, ¿cierto? El consumo fue igual y la producción se bajó. Entonces, la inquietud mía con ustedes es, no por echarle más comida al árbol, el árbol va a producir más, porque es que esta producción que está aquí se debe a una condición fenológica, genética y fisiológica de la planta, que el ingeniero agrónomo o el agrónomo tiene que estar viendo y tiene que conocer. Yo reconozco una cosa sin querer ser pedante. Yo solo como estudiante universitario llevo 18 años y en 18 años uno sentado en una silla escuchando profesores con mucho conocimiento, alguna cosita se le queda a uno. Pero esto sí es relativamente entendible y es, si aplico más, no se aumenta la producción, pero sí gasto más dinero. Entonces, esto es un refuerzo más a que los planes de nutrición en café se hacen con base en la unidad, que es la hectárea. Ahora, no es que yo no tengo una hectárea, tengo una cuadra. Listo, entonces calcúlelo para la cuadrita. No, es como los de cítricos que me dejaron descrestado. No, doctor, es que yo tengo 150 hectáreas en Tahití. Y yo, ay, papá, bueno, para eso sí tenemos que sentarnos y hablarlos y yo con mucho gusto le ayudo a orientar. Pero no por... Yo voy a poner otro ejemplo ahora que me acordé para que yo utilizo para esta explicación. Usted y yo, cualquiera de nosotros, nos estamos 2 o 3 días sin probar bocado de comida por cualquier motivo. Entonces, ¿cuántos días dejó usted o yo de comer en 3 días? Dejó, supongamos que son los 3 golpes, son 9. 3 desayunos, 3 almuerzos y 3 comidas. Pero al cuarto día usted se alivió. Se come los 12 almuerzos. Ve, los 3 desayunos, los 3 almuerzos y las 3 comidas. Olvídese. Usted se come 1. Lo mismo sucede con las plantas. Exactamente lo mismo. La planta necesita exactamente esa cantidad. Cuando está sola, si usted tiene una sola matica de café o un solo árbol de naranjas o un solo guanábano, un solo mango, él no tiene competencia en ninguna parte y se expande por todas partes. Esas raíces usted se las encuentra hasta debajo de la casa, en la casa del vecino, porque no tiene competencia ni en el suelo ni en la parte aérea. Y eso es otra cosa totalmente distinta. Pero cuando usted tiene un cultivo donde una planta se está compitiendo con otra por el espacio, entonces ellas se autorregulan y fuera de eso no son capaces de producir más porque el crecimiento de ellas no les da para eso. No sé, no encuentro otro camino como para explicar esta situación. Una buena pregunta, profesor. Sí, Hernán. Hernán, no te escucho bien. Háblame un poquito más duro, más cerquita del microbio. El microbio, bueno. No, a ver, te voy a dar un caso hipotético para ver si de pronto nos termina como ilustrar un poquito más con ese tema de la fertilización. Sí, señor. Digamos que yo tengo una densidad por hectárea de 8.200 árboles, ¿cierto? Y a los 5 años hago la soca y dejo 2 muñones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería ahí la fertilización? ¿Ya sería como para 8.200 árboles o para 10.400? La misma. ¿Por qué? Porque esa sí es muy fácil de explicarla. Esa es facilísima de explicarla. La fertilización es la misma por unidad de área, ¿cierto? Obviamente que es un tipo de fertilización al momento de hacer la soca, o una fertilización diferente a los 6 meses y una diferente a los 10 meses más o menos que va a iniciar ya el cuajamiento de floraciones. Pero la fertilización es la misma. ¿Por qué? Porque usted no ha modificado la densidad de población, la cambió, pero los individuos siguen siendo los mismos. ¿Cuál es la base de los 2 tallos que usted dejó?
la planta madre. Esa planta madre está tomando el sustrato por una sola parte, lo está pasando para los dos tallos. Yo ahí vuelvo a poner el ejemplo que pongo en mis clases también. Todos los que tenemos hijos, supongamos que tenemos 2 hijos, así sean un varón y una niña, o 2 niñas, o 2 varones, usted se va en Navidad y a la niña le compra una muñeca y al varón le compra un carro. Eso no hay nada que hacer. Pero si usted no tiene sino para comprar un dulce, usted llega a la casa, coge el dulce y lo parte, mitad para usted y mitad para usted. Eso hace la planta cuando usted hace el corte y selecciona 2 tallos. Usted está fertilizando por sitio. ¿El sitio cuál es? 1. Ah, que tengo 2 tallos. Sí, es una forma de aumentar la densidad de población, como vimos en la clase anterior, que es el descope. Pero me gusta mucho toda esta controversia y todas estas cosas, porque pues seguramente ustedes tendrán en corto plazo poner en práctica eso, y les pido el favor que me escriban y me digan, usted no tenía la razón, mire, obtuve esto, y yo recapitularé y miraré y qué fue lo que pasó, o usted tenía la razón, y entonces pues me ayudan a afianzar con algunos comentarios de ustedes algunos conceptos que de pronto se me pueden escapar. Pero entre más fertilizante se le echa a una planta, no produce más si está en condiciones de competencia intraespecífica, porque no puede desarrollarse, no puede crecer más por competencia entre ellas mismas, y genéticamente hay una información ya dada. Una rama, un sitio que florece una vez, por ejemplo, esta fotografía que tengo aquí, este sitio produce mucho café en ese momento, o produjo mucho café en ese momento. Este sitio no vuelve a poblarse con hojas, no vuelve a producir. Un sitio que produce no vuelve a producir. ¿Cuál produce? Los que producen crecimientos vegetativos nuevos, ¿cierto? Esos son los que van a producir. Entonces, por eso el quejido de todos los cafeteros cuando tienen una cosecha muy buena y a la siguiente dicen, no, hermano, pero es que mire, este año, el año pasado fue buenísima. Tienen que mirar ciertos aspectos fisiológicos y genéticos de la planta para poder tener en cuenta eso. Y las producciones en café son muy buenas, como lo vamos a ver ahora, entre el año tercero y el año cuarto. De ahí para allá son malas. Malas no, son menos buenas, dijémoslo así. Entonces, pues claro, yo soy de los técnicos atravesados, yo peleo mucho con los colegas de Cenicafé y de Federación, y yo digo, los cafés se deben de renovar a los 4 años. ¿Cómo se le ocurre a usted? Y yo, bueno, yo sé por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Federación de Cafeteros, ahora vamos a ver, dice a los 5 años. Para Nariño se renueva más o menos a los 6 años, en Nariño tienen razón. Entonces, pero y usted no dice que a los 4, sí, pero yo tengo mis razones técnicas que se las esbozaré un poquito más adelante. Profe, Pero una yo pregunta. no sé, Hernán, sí, ¿qué me dices, Gloria? Gloria. Sí. Bueno, digamos, ¿cuántas socas considera usted que se les debe hacer a cada árbol de café? Si aguantan, como usted está diciendo que pues que renovar cada 4 años, entonces ¿cuántas socas serían? Yo pienso, Gloria, que si el árbol está bien manejado sanitariamente, 5, 6, 7, 8, 10, todas. Pero de eso hablaremos ahora en renovación. Ah, bueno, gracias. Con todo gusto, Gloria. Profe, yo te voy a pedir un favor, si Yolandita, lo puedes hacer. Y es si nos puedes dar como la fórmula de oro como de la fertilización. Es decir, en qué estadio que lo debes tener, claro, Yolandita, pues, por tu experiencia y todo, que no debe faltar en cada fase del café para lograr una óptima producción y ser muy eficientes en los costos. Bueno, gracias. Con todo gusto. Para pasar a lo que Yolanda me solicita, voy a terminar con esto hablando de nutrición. Las plantas le cuentan a uno, como les decía ahora,
mire, yo tengo hambre de tal cosa, y ellas le indican a uno con las hojas, con la posición de las ramas, de los tallos, pero principalmente con las hojas. Entonces, no quiere decir que cada vez que usted encuentre esta berrionda hoja sí va a ser eso, pero por lo general puede darse. Entonces, la disminución de la producción en determinado momento puede estar debida a que, en el suelo puede estar el elemento, pero no disponible para la planta. De ahí que yo les decía que en alguna ocasión a algunas personas les he sugerido hacer aplicaciones solo de cal y la producción se le triplica, pero es porque estoy viendo qué es lo que pasa. Entonces, este color de esta hoja me está diciendo que aquí hay un desbalance nutricional en fósforo. Pero esta hoja, así como está aquí, me está diciendo que hay un desbalance nutricional en potasio. Entonces, para pasar a lo que Yolanda me dice, cuando uno está levantando el café en el almácigo, la fertilización sí se hace por planta. Entonces uno en el almácigo, normalmente la planta necesita nitrógeno y fósforo. Por eso es que los que levantan almácigo saben que le echan DAP, porque el DAP es una mezcla de nitrógeno y de fósforo. Pero hay algunos que aplican el DAP y aplican urea en almácigo, esas dos. Pero el DAP no se aplica sino, o no se debe de aplicar, sino al momento de la llenada de las bolsas. Después se sigue echando urea hasta que ya se lleva a campo. Cuando se lleva a campo, hasta el año de sembrado en campo es solamente nitrógeno, y la fuente de nitrógeno que se usa más comúnmente es urea o sulfato de amonio. Pero es que el problema es que yo me agarro a hablar de productos y me voy para otro lado. Bueno, es nitrógeno y se fertiliza cada 3 meses más o menos, pero si el suelo no está húmedo, no se debe fertilizar, porque ahí sí nos castiga a nosotros el Ministerio del Medio Ambiente, y tienen toda la razón los ecólogos que dicen que los ingenieros agrónomos estamos aumentando la capa de ozono. ¿Por qué? Porque recomendamos aplicaciones de fertilizantes como la urea, que los dejamos destapados al pie de la planta, y eso hay que tirarle tierrita y hojarasca encima para evitar que se evaporen, y eso forma nitritos y nitratos en el aire que ayudan a la destrucción de la capa de ozono. Entonces hay que dejar tapado el fertilizante alrededor de la planta, con toda seguridad, este y cualquiera. Entonces hasta más o menos a los 8 o 10 meses o hasta el año de trasplantado en campo es urea o nitrógeno no más. Cada 3 meses o cada 2 meses, como ustedes gusten. Entre más lo fraccionen, mejor. ¿Cuánto? 40, 50 gramitos, pero yo no me debería atrever a decir eso aquí con ustedes porque cada condición es diferente. Y se tapa con tierrita por encima, no necesitan mover mucha, sino que no se vaya a evaporar para que eso entre en algo que se llama en la solución del suelo y la planta lo pueda absorber. Después del año hay que hacer una mezcla de nitrógeno y de potasio y empezarla a aplicar, pues ojalá se pudiera aplicar cada 2 meses. Entonces, vuelvo a mi ejemplo. Supongamos que serían 50 gramos de urea más 50 gramos de cloruro de potasio. Serían 100 gramos por planta. Que yo los tuviera que hacer de acuerdo con el análisis de suelos y lo fuera a repartir en 3 aplicaciones, serían 33 gramos de la suma de los dos al año, 33 gramos a los 4 meses y 33 gramos de esa mezcla al año. Ese potasio se necesita para que la floración cuaje y se llene el fruto. Pero realmente esto tiene un poquito de más fondo, pero como para responderle y saciarle su inquietud.
Y de ahí en adelante, cada año, como la planta va creciendo, como ponía yo o colocaba yo la analogía con los seres humanos, entonces hay que reforzar un poquito la fertilización y en el primer año usted se gastará más o menos por hectárea 450 kilos de fertilizante. Pero para el segundo año, como ya empieza a venirse la producción, usted tiene que hacer las cuentas que esa ya no se va a gastar 400 kilos o 500, sino que se va a gastar 1 tonelada por hectárea más o menos. Vuelvo a decir, eso depende de el análisis de suelo y el análisis que haga el colega. Pero más o menos podría ser 1 tonelada por hectárea que usted la reparte, ojalá la pudiera repartir, usted divide eso por el número de plantas, se hace una medidita y aplica eso, si, ojalá lo pudiera repartir 4 o 5 veces, pero si no lo puede repartir 4 o 5 veces, estudios de investigación demuestran que se puede hacer una aplicación 2 meses antes de cada floración. Como cada uno de nosotros sabe en la zona donde estamos cuando va a florecer el café, entonces 1 mes o 2 meses antes de esa floración, usted hace una aplicación y cuando pasa la cosecha, hace la segunda aplicación o la segunda aplicación la hace antes de la segunda floración que se da en el año, que tenemos, los que tenemos cosecha principal, lo hacemos antes de la cosecha principal y los que tienen cosecha principal y metaca, pues los hacen antes de cada una, 1 mes o 2 meses antes. Y después del tercer año, es que yo digo que uno no debe sobrepasar 1.800 kilos por hectárea porque la planta de café no se los devuelve. ¿Por qué? Por el entrecruzamiento de ramas, porque cierra calles, porque ya hay competencia específica de ella en el suelo, en el medio, en la altura, por todas las cosas, y entonces ella no es capaz de producir más. No sé si Yolanda te satisface o no, o a todos, pero no puedo pormenorizar más porque puedo cometer imprecisiones, pero les puede servir un poquito de apoyo, ¿cierto? Y ahí en adelante, después del tercer o cuarto año, se mantiene más o menos la misma producción, porque como ustedes vieron en las diapositivas anteriores, la producción de café se mantiene más o menos estable, entonces él no le devuelve a uno la inversión que uno hace en fertilizantes químicos. Ahora, fertilizantes orgánicos, claro que son muy buenos. ¿Que son más baratos que los químicos? Claro que sí. Este curso que tengo este año en la universidad, los estudiantes todos son súper ecólogos. No, profe, pónganos ecólogamente esto. Yo, listo, papá. Les hice un examen en uno de los parciales. Le dije, calcúleme la fertilización de 1 hectárea de café solo con abono orgánico para suplir estas necesidades que dice el análisis de suelos. Les cuento una cosa, hicieron un ejercicio espectacular esos muchachos, todos, sin excepción. Les daban, hay que comprar el fertilizante, hay que aplicar 140 toneladas de fertilizante para suplir las necesidades de nitrógeno, fósforo y potasio que me valen 12 millones de pesos y que es menos de lo que se va a gastar en abono. Yo digo, perfecto. 140 toneladas, ¿cuántas tractomulas de 20 toneladas tiene que contratar para llevar ese abono hasta la finca? ¿Cuánto le valen esas tractomulas? Pero supongamos que se las llevan gratis hasta la finca. Dígame, ¿cómo va a aplicar esas 140 toneladas? ¿Cuántos jornales necesita para mover esas 140 toneladas dentro de la finca? Profe, pero hermano, esa es la realidad. Sumas y restas. Entonces, a ustedes los invito también a hacer el mismo ejercicio y se van a dar cuenta que la fertilización orgánica es muy buena, nos la aplauden por todas partes, pero muevan ese abono orgánico y mientras que ese abono orgánico está disponible para la planta, han pasado las cosechas y genera más daños que bienestar, aunque es mejor aplicarlo
que aplicar el químico. Eso estoy completamente de acuerdo. Una buena práctica agronómica es fertilización orgánica. Excelente. Incorpórela para que no se le pierda. Se aumentan los costos de producción, pero es una excelente práctica. El abono químico hasta ahora no hay nada que lo supla, ni siquiera las aplicaciones foliares. El ingeniero agrónomo que le diga a usted que le va a suplir la fertilización edáfica, que técnicamente se llama, con una fertilización foliar, o sabe mucho o le está diciendo mentiras. Sabe mucho porque tiene que calcularle que usted más o menos cada 3 o 4 días le debe dar a las plantas desayuno, almuerzo y comida. O sea, cada 3 o 4 días o por lo menos una vez por semana, usted tiene que tener una cuadrilla de trabajadores fumigando las plantas con fertilizantes foliares. Todas, para poderle dar lo que la planta necesita, que lo toma del suelo con el fertilizante químico. O el tipo no tiene idea, porque una aplicación foliar no reemplaza absolutamente nada de la fertilización edáfica. Entonces, aquí estoy mostrándoles a ustedes qué sucede cuando se fertiliza la sombra y tenemos número de plantas o ejes. Aquí vuelve a funcionar, dejo 2 o 3 por sitio, ¿sí? Y entre mayor sea la sombra, ¿cierto? Aplicando 2 o 3 veces, la planta no le va a devolver más a usted, porque la planta a plena exposición solar es una forma de trabajar, y con sombra ella se relaja, tranquila, porque las diferentes intensidades de luz activan ciertos metabolitos que técnicamente se llaman en la planta, para que la planta induzca mayores o menores producciones. Que bajo sombra se produce café posiblemente de mejor, posiblemente, no necesariamente, de mejor calidad en taza, sí. Mayor tamaño de grano, sí. Pero que la producción se puede reducir entre un 50 y un 30%, también es verdad. Si a usted le va como un rey, se le puede disminuir en un 30%. Entonces ya esas son decisiones de cada quien, ¿cierto? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Para conocimiento de todos, hay un avance técnico de Cenicafé que dice: prepare usted mismo su fertilizante. Yo me voy a volver aquí. Este fertilizante que dice aquí, dosis en gramos por planta para el fertilizante 17,6, 18,2. ¿Ustedes saben qué quiere decir cada uno de estos números? ¿O no? Yo no. Bueno, perfecto. Yo sí, profesor. Bueno, muchas gracias. Listo. Listo. El correo mío para todos es javiergarcialzate@gmail.com. Entre García y Alzate no deben de haber 2 AES, sino una sola. Este nombre, toda con minúscula, y entre estas dos una sola A, @gmail.com. Este número, para que ustedes sepan, quiere decir que los fertilizantes en Colombia y en el mundo se venden en bultos de 50 kilos. Entonces quiere decir que un bulto de 50 kilos tiene 17% de nitrógeno, 6% de fósforo, 18% de potasio, y en este caso es 1% de magnesio y 1% de azufre. Este sí se lo tienen que especificar. Estos 3 de aquí es obligación saberlos uno como técnico. Por eso es que la mayoría de técnicos sugiere siempre aplicar triple 15. Triple 15 quiere decir 15, 15, 15. Quiere decir que un bulto de 50 kilos trae 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de potasio. Si ustedes, y no les he dicho nada porque en el curso de cítricos hubo 2 caballeros que se molestaron mucho porque yo no sabía quiénes eran, y trabajaban con una empresa de fertilizantes, y les toqué los callos y se enojaron. Después pidieron excusas, pero
pero por eso no quiero tocar este tema a fondo. Pero cuando los colegas, a ver, ¿cómo digo yo que no? Cuando a usted le formulan triple 15, en un bulto de 50 kilos hay 7.5 kilos de nitrógeno, 7.5 kilos de fósforo y 7.5 kilos de potasio. Todos los fertilizantes vienen en esa nomenclatura. Esa es la razón por la cual yo les decía ahora, las plantas agrícolamente no responden sino a esos 3 elementos. No, es que el magnesio, sí, hay veces que se presentan deficiencias de magnesio, hay veces que se presentan de calcio, de manganeso, de zinc, de hierro. Sí, para eso hay una forma de corregirlas y etcétera, hay otras cosas. Pero lo normalito es que los fertilizantes vengan hasta aquí, hasta el 18. 17, 6, 18, 2 o triple 15, 15, 15 y 15. Pero si yo hago esta misma fuente fertilizante con lo que se llaman fuentes, esto es un fertilizante compuesto, pero si yo lo hago con fuentes, ¿y las fuentes cuáles son? Urea, superfosfato triple o DAP y cloruro de potasio, los costos de producción se me bajan en un 40 o 50%. Pero me da pena con ustedes, así me insistan y me pregunten que machaquemos sobre eso, no me quiero meter en Honduras en ese sentido. Pero si quieren ahorrar costos de producción, que el colega le calcule un triple 15 o un 17, 6, 18, 2 en eso. Ahora, hay otra observación para hacer aquí para no hablar más del tema. Las plantas responden muy bien al nitrógeno y al potasio. El fósforo muy poquito, porque se mueve muy poco en el suelo. Pero la planta lo necesita como un berraco. Pero ese poquitico que hay en el suelo es suficiente. Entonces uno, por eso les decía yo ahora a ustedes, después del año de sembrado, nitrógeno y potasio. Casi que se puede descartar. Y dentro de las fuentes fertilizantes, esta es la más costosa, esta es la que sube el precio de todo esto. Entonces, pues me disculpan si me quieren preguntar sobre el tema con mucho gusto, pero no voy a entrar en más detalles de esto porque le piso los talones a muchas personas. ¿Algún otro comentario o pregunta, compañeros? Bueno. Entonces, estas clases creo no, se las envié a Rubén para que las tuvieran ahí, porque la mayoría son de fotografías, pero les recordará quizás los comentarios que yo estoy haciendo. Bueno, en esta parte me voy a referir a renovación y beneficio. Uy, juepucha, se acabó el tiempo. Pues si quiere dejamos para la próxima clase, siquiera media horita o una horita en este sentido y la otra hora para conversación técnica. ¿Ustedes qué opinan? Sí, profesor, yo también. Sí, de acuerdo. Algo que el ejercicio que nosotros estábamos haciendo, el entregable, ¿es para compartirlo mañana en la clase o sí, se lo enviamos a usted directamente y ya? Sí, yo pienso que me lo deben de enviar a mí y lo compartimos en la clase, ¿cierto? Y además, pues, con todo cariño y con todo gusto, hasta donde mi modesto conocimiento alcance, pues, debatir con ustedes algunos puntos de vista que les repito, cuando uno trabaja en la universidad pública, como comentaba la vez pasada, ya uno está enseñado a que le digan no me gusta su clase, no me gusta lo que usted dice es mentira, no estoy de acuerdo, y ya aprendí a no disgustarme por eso, y entonces los invito a que mañana hagan uso de esa condición y tengan la certeza que no me voy a disgustar en ningún sentido si de pronto creen que lo voy a hacer. Profe, es que yo... No te escucho bien, muñeca. Profe, ahora sí me escucha. Yolandita, más cercano al micrófono que no le escucho.
Ok. Es que si le digo micrófono, entonces ya, Profe, ahora sí. sí, muñeca. Profe, es que mi entregable lo elaboro el fin de semana, que es cuando voy a ir a la finca. Entonces Listo, no lo... muñeca. Me lo envías al correo el lunes sin ningún problema. Ah, bueno, profe, No te muchas gracias. preocupes, no te preocupes. Yo estoy en las mismas. No hay ningún problema. O si quieren me los envían el lunes y aprovechamos la clase del viernes, de mañana, para hacer una media horita esto de renovación y beneficio, y el resto, pues la conversación que vamos a tener. El afán mío es de dejarles muchas inquietudes. Como yo digo también en mis clases, el hecho es que a ustedes les queden muchas dudas razonables, que sean razonables. No, tengo dudas, pero no son razonables, ¿cierto? No, dudas razonables con base en los puntos de vista que hemos visto. Esa es la meta mía, pues no sé si ustedes están de acuerdo o no. Pues sí, está bien, profe, pero no es que tenemos clases martes y jueves y mañana es viernes, o es que de pronto al inicio de la clase acordaron No, también mañana yo termino trabajar. con ustedes el módulo mañana. La semana entrante ustedes siguen con el módulo de post cosecha, tengo entendido, o algo así por el estilo. Con ustedes yo tenía cuatro clases, 2 semanas, más una de sala de conversación o discusión técnica. ¿O no era así? Sí, así es, doctor. Sí, El sí. viernes era la última, según la planeación, es así. El viernes era la última clase como de puesta en común y preguntas. Sí, así me habían dicho a mí, porque yo me aceleré en algunos temas un poquito y no alcanzamos a ver mucho de plagas ni de enfermedades. Yo tenía de broca, de mancha de hierro, que son los problemas más graves que se presentan, del minador del café, pero lamentablemente es que es un tiempo muy cortiquitico y yo traté de distribuirlo lo mejor posible, pero no hubo chance. Me disculpan que les deje esos baches, pero yo pienso que para mí les deben de haber quedado más dudas que conocimientos, pienso yo. Profe, disculpe, ¿usted nos puede decir nuevamente cada uno de los puntos del entregable para verificar pues que los tenga Muñeca, todos? Gracias. no los tengo aquí a mano, pero recuerdo que era... Yo se los tengo acá, se los digo. Mirarlos. Sí, Bueno, cuéntanos. por favor. Vea, ¿qué material vegetal tenemos? Entonces, Sí. si es una coffea arábica, típica, borbón, canéfora, robustas, bueno, Correcto. lo que sea que tenga. Ujú. ¿Qué tamaño de bolsa utilizo para el almácigo de café? Correcto. Averiguar la edad de la planta. Correcto. ¿Y cuánto tiempo que, profe? Eso, y la edad, ¿cuánto tiempo la dejan ahí o la edad de la planta para hacer el seguimiento de ese tipo? ¿Qué otra cosa? ¿Qué edad en el almácigo, cierto? Sí, correcto. Ok, gracias. Bueno, sigue también condiciones de calidad de café en el mundo, o sea, como digamos, yo lo entendí como las instituciones en el mundo que miden la calidad de café, como sellos de calidad, Rainforest, Nespresso. Bueno. Correcto. Y la otra era coger 500 gramos de café pergamino seco y contar cuántos granos hay allí para saber cuánto café me cabe en 1 metro cuadrado de germinador. Y Correcto. también habría ahí algo que es con respecto a la humedad del café, o sea, como que medir la humedad del café. Una forma, gracias Estelita, una forma de medir la humedad del café es coger un puñado de café en la mano y sacudirlo y usted oye como si fuera cascajo de río, ¿cierto? Que usted coge el cascajo de río cuando baja el río y arrastra unas piedritas y uno está por ahí en la orilla, alcanza a oír cómo se golpean o uno coge en la mano o está sentado entre la quebradita y lo oye cómo suena. Ese punto le dice a uno, ese café tiene el 11% de humedad o 12%.
que está bien para la venta. Si no, no. Entonces, si no le suena así, no, como un cascajito, es posible que su café le falte humedad. Entonces, esos 500 gramos que usted tomó de muestra posiblemente no le dan un dato confiable para el número de plantas posibles que pudiera obtener, porque tiene 13 o 14% de humedad, y con 14% de humedad no pesa lo mismo, no son el mismo número de granos, ¿cierto? Entonces, les invito a que hagan ese ejercicio y se van a dar cuenta que es una forma empírica de determinar el grado de humedad. Otra es coger en la mano, en la palma de la mano, los que somos derechos, pues cogemos en la mano izquierda un poquito de café, lo que nos quepa en la mano sin que sea con morro, y con la palma de la mano apretar una con otra para tratar de trillar el café. Si el café le trilla fácil, ese café está con el 11% de humedad. Si no le trilla fácil, no tiene el 11% de humedad, pero eso hay que hacerle durísimo. Y la última, para darles este dato, es, pues, los que tienen dentadura buena, lo hacen con la dentadura. Yo, aunque tengo una partecita aceptable, otra no, entonces más bien prefiero hacerlo con una navaja. Coge un grano de café y con una navaja lo parte a través, no a lo largo de la semilla, sino a través de la semilla, la parte fuerte, y si sale cada una de las partes disparadas una para el otro lado, ese café está con el 11 o 12% de humedad. Si le parte suavecito y le queda ahí la mitad, una de las dos mitades, usted va a ver que le falta humedad. Usted se mete ese granito a la boca, lo trata de morder y los colmillos se le entierran fácilmente en el grano. Todavía no tiene la humedad requerida. Pero esos son tips que uno va adquiriendo con el paso del tiempo y va aprendiendo con la experiencia. Pero Profe, ayudan un poquito aquí para que una ustedes pregunta, puedan hacer doctor. las determinaciones que van a hacer. Doctor, ¿me escucha? Y la otra prueba que es trillar el café pues a mano, como usted nos explica, y mirar el color del café, que sea color cemento, es como la más práctica, ¿no serviría? Sí, también es esa, pero algunas veces con la trilla usted le quita esa cutícula que tiene el café verde, y entonces puede llevarse un dato que no es, pero es válido, funciona también muy bien. Gracias, profesor. A ustedes. Profe, Bueno, disculpe, no me quedaba muy claro lo de la certificación Rainforest, Nespresso y eso. Lo que hay que muñeca, consultar es hacer una consulta vía a web. eso. ¿Cuáles son las empresas que certifican y qué es lo que exigen o qué es lo que solicitan? Por si algunos de nosotros, que pienso yo que a ese punto tenemos que llegar, queremos ir a esos mercados, ¿cierto? Listo, profe, Entonces, mil gracias. aparte de lo que vivimos en clase o los comentarios, sé que tengo que tener, por ejemplo, la bodega tiene que estar marcada y dice bodega, y dentro de la bodega tiene que decir maquinaria y equipo, y aquí insecticidas, y aquí fungicidas, y aquí abonos, y fuera de eso el cuartel de los trabajadores tiene que estar marcado dormitorios, y en el de dormitorio de Juan debe decir dormitorio de Juan, y colchón de Juan, y todas esas cosas, y el baño completamente limpio, impecable. No, que es que estos tipos lo vuelven una melodía todos los días tiene que estar como un bizcocho. No, que es que hay una telarañita, pero allá no alcanza la escoba. De malas, papá, tiene que alcanzarle la escoba, ¿cierto? Que en campo, no, es que estos trabajos son muy desasiados y mire, se comen un dulce y tiran el papel al suelo, o vea el papel del cigarrillo. No, señor, por eso la desertifican. Entonces, todas esas cosas, y ahora, ¿qué es un café especial? Entonces, un café especial es un café que, debido a sus características organolépticas, tiene una demanda exclusiva en determinado mercado y por esa razón adquiere un precio especial. Pero un café es especial también porque es cultivado exclusivamente por mujeres, así no tenga la calidad en taza, pero sigue siendo suave colombiano. Y es especial porque es cultivado por la Asociación de Mujeres Campesinas de la Vereda del Otún.
y tenemos sello por esto y esto, mire que nosotras mismas somos las que hacemos los germinadores, los almácigos, cosechamos, ¿no hay qué? Entonces, ese es un café especial y es un suave colombiano y es un café especial por esa característica. No, que somos desplazados de la violencia y no hay qué, perfecto, es un café especial por esa condición también, no necesariamente por la calidad excelsa en taza, sino por ciertas agrupaciones, pero deben de mantener la calidad del café colombiano. Ahora, dentro de los cafés suaves, entonces ya hay otras clasificaciones diferentes a las que se van accediendo con el paso de los requerimientos. Entonces puede pasar uno de ser un café especial de mujeres campesinas de la asociación X a pasar de ser un café especial por eso y tener un sello adicional porque tiene alto cuerpo, alto aroma y baja acidez. Y entonces, un momentico, que es que este café tiene un adicional por esta circunstancia, ¿cierto? Entonces, para que nos metamos en la cabeza, cafés especiales son todos los colombianos por ser suaves, pero dentro de esa suavidad, pues los valores cambian dependiendo del mercado que se vaya a atacar. Y también adquieren un sello adicional si tienen una condición especial como grupo o como asociación o como personas, aparte del de la calidad. Entonces, ustedes, la meta es que ustedes ahora que empiecen a leer todo eso, se hagan una lecturita para hacer el entregable, que les pido el favor, cuando lo tengan listo, lo envían a mi correo, si me hacen el favor, nuevamente. La meta no es que yo me los lea, sino, bueno, a mí me queda todo ese material. Si ustedes me mandan basura, pues guardaré basura. No, esa no la guardo porque yo mismo la descarto. Pero la meta es que ustedes se enteren de todos esos pequeños detalles, porque esa es parte de las buenas prácticas agrícolas, conocer el valor agregado que pueden tener con situaciones relativamente sencillas. ¿Estamos claros, compañeros? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, Sí, profesor. a Muchas todos gracias. ustedes nuevamente gracias por escucharme y nos veremos mañana a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A Feliz ustedes, muy tarde, amables. chao. Gracias, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias.